Ok, bueno, hemos empezado. Ya estamos. Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos, Carlitos, bienvenido. Y bueno, buenas Buenas tardes tardes, a Olguita. todos. Bienvenidos a un programa más de Conversaciones Frente al Mar que se transmite por Facebook Live en Periódico El Costanero los martes y jueves. Gracias al auspicio del restaurante Isla de la Fruta, y esa transmisión pues está realizada desde Salinas, Santa Elena. Y bueno, esta tarde tendremos pues como invitado aquí a nuestro querido amigo Carlos Orbe Fiallo. Él es coronel de policía de Estado Mayor, 2014, más o menos al tiempo de... ya nos va a comentar qué significa eso. Profesional en el área de la seguridad ciudadana y desarrollo social. Abogado, docente universitario y formador de profesionales de policía. Luchador social activo y defensor de policías perseguidos del 30S. Con él, esta tarde vamos a tener una conversación relacionada con una palabra que la hemos venido escuchando todos durante mucho tiempo y cada vez se ha vuelto mucho más frecuente en tanto en nuestras conversaciones como en la prensa y en el argot popular, que es la corrupción. Y dice, una amenaza a la seguridad integral del Estado. Y esta tarde vamos a tener aquí entonces a Carlitos para que nos explique sobre este tema que todo el mundo habla, que todo el mundo pregunta, que dice y que se refiere en redes sociales sobre todo, pero ¿qué es la corrupción? Es por donde vamos a empezar para enfocarnos un poco en esta conversación de esta tarde. Bienvenido, ¿cómo está? Olguita, buenas tardes. Qué gusto de poder compartir estos minutos con usted, poder dialogar. Es un tema que mucha gente estará cansada de escuchar. El tema de la corrupción, que no es de ahora. Con el mismo ímpetu que están las autoridades del gobierno, las entidades del Estado, como la Fiscalía, la Contraloría, ¿por qué no han estado así todo el tiempo? A mí me causa una ligera duda, y lo voy a hacer a nombre personal, ante la época de pandemia que estamos viviendo, la crisis que ya está más de 70, 80 días, ya vamos creo por los 90, ¿verdad? Ya me he perdido. Se inicia en el mes de marzo, con una crisis antes de que se declare el COVID-19, estábamos en una crisis económica y social. Se declara la crisis sanitaria y la crisis sanitaria se antepone a lo social y a lo económico. Pero aparte de esto viene a reforzar el tema de la corrupción en el tema social en estos últimos días, como que fuera un distractor de todos los problemas que estábamos, con un mal manejo que se hizo a la crisis sanitaria, un mal manejo, lo vuelvo a repetir, desde el espacio de que no se le ha manejado técnicamente. Hemos estado en contacto con algunas autoridades indicándoles que por qué no se activa el Consejo de Seguridad Pública del Estado. Parece que el señor presidente sí nos escuchó al Observatorio de Seguridad Integral. Y él ya tuvo 2 reuniones, hasta donde sabemos, con el Consejo de Seguridad Pública o el COSEPE. Pero no más, el COSEPE era es el que debía manejar todo la crisis sanitaria que estaba viviendo el país. Entonces, lo que se le comienza a manejar es desde un punto de vista político. Y a raíz de esto, Blum, comienzan a destaparse algunas cositas por ahí de corrupción, desde la señora que era la directora encargada de la Secretaría de Gestión de Riesgos, y los ministerios, y que luego lo que estamos pasando al momento, ¿no? Yo creo que no hay tanto que comentar ahí, pero ¿por qué no se hizo eso antes? Si el gobierno del actual presidente, el actual gobierno, no se olvide las 7 preguntas, las 7 veces sí y los otros las 7 veces no. Dentro de una de esas preguntas estaba que se cree una legislación específica para recuperar los dineros y darle una sanción especial, dar un tratamiento especial a la corrupción.
ese proyecto estuvo muy bien elaborado. Proyecto que fue negado por 70 gobiernos al anterior gobierno, y en el actual. Son 70 asambleístas que dijeron no va esa ley orgánica contra la corrupción. No es que el Ecuador no tiene una legislación para controlar la corrupción. Lo tenemos. Tenemos una abundancia de instituciones y de legislación para controlar la corrupción. Tenemos todo. Lo único que nos corresponde y lo único que falta es una decisión política ahorita, que eso es muy tarde. Por más cirugía que va a hacer a la corrupción, por más lo que se diga, no, es una decisión política. Es una decisión política que deben hacer desde la Asamblea, desde las autoridades de control. No nos olvidemos que desde el año de 1834, en la ciudad de Lima, el Simón Bolívar, ante tantas acciones de corrupción, decretó algunas leyes, una de ellas, de una cantidad hasta cierta cantidad de pesos, había la amputación de manos. Uh-huh. Y pasado otra cantidad mayor en pesos, era el fusilamiento. Vamos un poco más atrás, hasta en la Biblia nosotros vamos a encontrar pasajes bíblicos que hablan de acciones de corrupción, ¿sí? Entonces el Ecuador ha venido de tumbo en este tema de corrupción, pero ya nos hemos acostumbrado. Considero personalmente que el tema de la corrupción ya es una parte de nuestra cultura, ¿sí? Hay algunos datos que me gustaría topar en el tema de la corrupción. Naciones Unidas ya le considera la corrupción como un problema global. Existen organizaciones que hacen el monitoreo a los problemas de corrupción. Uno de ellos es Transparencia Internacional. Y Transparencia Internacional nos ubica al Ecuador en el punto, si no estoy, 93, en el punto 93 de 180 países. Y nos califica con 38 puntos, yendo de 0 a 100, de 0 muy bajo y de 100 muy alto. Ecuador está en el punto 93, con 38 puntos. Claro, y me dirán, ¿y cuál es el primer país? Por supuesto, está Finlandia, ¿no? Que no llega a 100, pero llega a un puntaje de 96. Entonces, en el informe que realiza Transparencia Internacional, menciona, porque estos informes le hacen al finalizar el año o al inicio de cada año. Dicen que Ecuador mejoró. Si estamos en el mes de junio, al terminar este año, no sé a qué puesto vamos a bajar. Es muy, muy delicado lo que está pasando en el país. Hay encuestas que a la ciudadanía se le realiza y la ciudadanía ya prioriza el problema de la corrupción. Porque antes las preguntas que han hecho las encuestadoras, una de ellas, datos, que es la que realmente lo hacía, la respuesta era que el primer problema que les preocupaba era la falta de empleo o la falta de trabajo. El tema era la inseguridad. En tercer tema estaba la corrupción. Ahora creo yo, si hacemos esas encuestas, va a estar en primer lugar la corrupción. La corrupción. Claro, claro que sí. Definitivamente uno de los temas que vienen calando hondo en estos últimos tiempos es este tema, ¿no? Es el de la corrupción, cómo hacer para que nosotros como ciudadanos participemos en este tema. Ya resulta que nosotros vamos a elecciones, elegimos, votamos por alguien que nos parece confiable, que nos parece seguro, que sentimos que va a responder a las necesidades de la población. Sin embargo, en el andar del tiempo nos vamos encontrando con todos estos temas que realmente nos dejan totalmente anonadados, porque llegar al punto en el que autoridades tengan que fallecer, o sea, llegamos a un punto de máximo nivel en donde incluso ya el estrés ciudadano empieza a darse por evidenciado. Antes de continuar con esta conversación tan interesante con Carlos Orbe, vamos a saludar a quienes nos están mirando. Carlitos, está
Antón Villalta, está María Pizarro, Alberto Pareja, que nos saluda y dice que es un gusto saludarnos. Yolanda Plasencia, quien es desde los Estados Unidos, pues también nos está saludando. Ronnie León, Hugo Mejía, y bueno, realmente todos interesados realmente en conocer un poco más, ¿no? ¿Por qué en un momento determinado, teniendo tantos elementos, digamos, por escrito, leyes o documentación que nos dice de qué manera accionar, por qué llegamos a cometer tantos delitos de corrupción? Hay que hacer algunos análisis mucho más profundos y creo que ahí tardaríamos un poquito más de tiempo, Olguita, pero yo sí le podría manifestar. El punto de partida comienza con el nivel de política que manejamos en el país. Hay un organismo que hace un estudio de la política de los partidos políticos del país, y entre las tantas cosas que se ponen, que es una información muy seria, es de una universidad quien hace este trabajo, manifiestan que de cada 10 ciudadanos, 8 no confían en los políticos, que los partidos políticos dejaron de ser lo que eran hace 41 años atrás. Cuando recién inicia la democracia, se inician como partidos políticos con ideología, con principios, con valores, con escuelas de formador de políticos, pero ahora ya no tenemos eso, no tenemos eso. No es posible que en nuestro país, de 17 millones de habitantes, de un poquito más, existan 267 partidos y movimientos políticos, 267 ideologías. Claro, de los partidos políticos tenemos viviendo algunos pocos, están en vida 7 al momento, pero las organizaciones de movimientos políticos tenemos cantonales y parroquiales, 267. Entonces, eso da la medida de que no existe una preparación, una capacitación de verdaderos políticos. Pero más allá, perdóneme, más allá del hecho de que no haya capacitación, ¿no será que también no existe una posibilidad de unión entre, me imagino que todos persiguen el mismo fin, que es precisamente poder ayudar y poder salvaguardar el país? Todos queremos el bien para los ciudadanos con los cuales estamos, pero ¿por qué existe precisamente esa parte de no haber unión entre los ciudadanos? O sea, máximo deberían haber 2, 3 partidos políticos, no más. ¿Por qué llegamos a ese punto? Más allá de la capacitación, yo creería que también o no confiamos el uno con el otro, o no tenemos capacidad de asociación también dentro de la línea política, porque todos queremos ser el líder. Es la falta de cultura política que el país viene arrastrando desde hace muchos años atrás. Lo que aquí se vota es por personas, no por ideales, no por objetivos. No se vota porque existe un rumbo a seguir y que va a ser la mejora del país. Es por eso, Olguita, que vamos a ver y que toda la gente protestamos, todos decimos cómo va a ser posible que estén artistas que, con el respeto a ellos, ¿no? Porque un artista puede estar muy bien capacitado y puede hacer un buen trabajo. Y estamos manifestando que se han elegido a deportistas, a comentaristas, a payasos y de todo hemos tenido de todo. Pero lamentablemente no han dado resultado. No han dado resultado ninguno de ellos. Peor aún la gente más seria, ¿no? No han dado resultado. Porque lo que se organiza en el país son maquinarias electorales. No es más. Entonces, cada quien quiere organizar un partido político, pero no. Ahora, estos partidos de movimientos, ¿será porque tenemos el ideal de, en realidad, avanzar como país, salir de donde estamos? Yo creo que no. Estamos organizando movimientos y partidos y estamos luchando, apoyando, aportando. Mire, yo comienzo ahora a manejar en el tema de las redes. Estamos viendo quiénes pueden ingresar de candidatos. Ya tenemos hasta el momento 8 candidatos. Y entre esto veo que hay gente que ya están aportando, apoyando, que yo le apoyo al señor tal, que yo le apoyo al otro señor. A ver, para el ciudadano común, ¿usted conoce si tiene este líder, este candidato, tiene algún plan de acción? ¿Tiene algún ideario político a cumplir? No lo tiene. Porque lo único que nos llama a favorecer en el voto y a defenderle
como todavía tenemos del gobierno anterior, tenemos una cantidad de gente muy afecta que no caen en el, ya es demencial el tema, ya es demencial de defender lo que ya no pueden defender. Y un fanatismo, el término adecuado es fanáticos, los fanáticos, no es que están de acuerdo con el pensamiento, con la teoría, que es lo que va, no es eso. Cuando llegan alguna cosita, algún puestito me han de dar. O sea, estas cosas tenemos que hablarlo así, Olguita. Aquí no podemos buscar otras palabras más porque de repente la audiencia que tenemos es una audiencia que necesita que les hablemos claro. Y lo que estamos haciendo es eso. De acuerdo. Cuando dejemos de obrar así, que esto tardará muchos años, Olguita, va a tardar muchos años en el país. Quién sabe nosotros no lo podamos ver. Pero ya hay que comenzar a construir espacios de ciudadanía para que la gente comience a tomar en cuenta qué es lo que tenemos que hacer para salir de este horrendo bache que está el Ecuador metido. Totalmente de acuerdo. Precisamente esos encargos que tienen quienes están liderando, que no saben decir que no, sino que lamentablemente le pide a la gente que lo siga, precisamente porque a lo mejor en algún momento va a poder tener él o el familiar un puesto dentro de la función pública, y de hecho por eso vimos en algún momento cuánto se engrosó el aparataje público y quienes ahora incluso están teniendo que salir de esos espacios públicos en donde por obvias circunstancias llegaron, y que no precisamente para poder cumplir con un objetivo dentro de esta gestión que se tiene que hacer dentro del Estado, sino más bien eran esos regalos que se habían dado u originado precisamente por el seguir a tal o cual persona dentro de la función. Pero ¿cómo ir de alguna manera resolviendo esto? Precisamente como usted menciona, es necesario ir construyendo espacios ciudadanos de debate, de concertación, de conocer qué es lo que yo como ciudadano tengo derecho a hacer, más allá de elegir. ¿Qué otras cosas yo tengo que hacer precisamente para poder lograr, primero, elegir bien? Claro, tengo que ver lo que usted menciona, cuál es el ideario político, qué tanto, cuál es la transparencia con la que se maneja esta persona, quiénes son los que lo siguen. Efectivamente, nos hemos llenado dentro de la política con personas que no precisamente han estado dentro ni siquiera del ámbito público, digamos que no han sido ni siquiera funcionarios públicos en un momento determinado en su vida, no conocen absolutamente nada de la legislación, de la administración pública, ni se han preocupado tampoco por hacerlo. Entonces, ahí es donde vienen esos retos. ¿Cómo ir enlazando la participación que en un momento determinado debe de ser sana también, y de que alguien que quiera apostar por trabajar dentro de la función pública lo haga? Pero ¿cuál es esa línea que hay que cruzar, y de qué manera habría que hacerlo? Yo creo que algún expresidente en algún momento dijo, si es que el Ecuador tiene que volver a nacer, primero tenemos que eliminarle al Ecuador y luego volver a nacer, algo así. Sí, o sea, es muy fuerte eso, pero yo creo que debemos comenzar desde la educación, crear nuevamente la formación de valores. A los ciudadanos tenemos que formarles con valores, cosa que en la Constitución última se borró del mapa eso, ¿sí? Lo que se quiso imponer es un falso ideario de ser socialistas del siglo XXI, que lo que estamos viendo es un fracaso. Yo creo que tenemos que a la gente prepararle, capacitarle. Hay muchas cosas que en el Ecuador, no todo está malo, no todo, pero lo más significativo es lo que nos está afectando. No hay una preparación adecuada de los ciudadanos para llegar a ocupar un puesto, llámese presidente, vicepresidente, asambleísta, alcalde, vicealcalde, prefecto, gobernador. No vemos cuadros que estén debidamente capacitados. Lo que vemos es tan solo gente con un afán de llegar a hacer alguna cosita, ¿sí? Y de hecho lo hemos visto, Olguita, vemos que muchos ciudadanos, por mi trabajo lo voy a hablar, y en este tema soy muy práctico y sincero decir, en mi trabajo, ¿qué no habré visto en el tema de policial, investigar, denunciar, hacer seguimientos, hacer labores de inteligencia, de
lo que está pasando ahorita. Gente que no reunía las capacidades, que no estaban en las condiciones necesarias y comenzaron con semejante crecimiento económico, ¿no? Y ante esto, el Estado se ha preocupado de crear legislación. No nos olvidemos que hay una entidad que se dedica al lavado de activos, pero ¿qué resultados estamos teniendo? La Contraloría, ¿qué resultados nos está dando ahorita? ¿Qué resultados? Hay un caso muy emblemático de corrupción en Latinoamérica, que es el caso Lavajato, caso de Brecht. Voy a referirme por un minutito al caso de Brecht. ¿Cuántas veces al fiscal del gobierno, del anterior gobierno de la revolución, se le pidió que dé los nombres? Hasta ahora no nos dan los nombres. No nos dan los nombres. Es decir, lo que tenemos en esas autoridades es como el deportista que falleció el día de ayer, un gran arquero para tapar los goles. Y en estas entidades lo que hemos tenido son grandes arqueros para tapar los problemas. Entonces, cuando exista la política contra la corrupción, la política pública existe. Lo que se requiere es que se le ponga en práctica. Entonces, se requiere de una función que sea independiente, la función judicial que sea una función independiente, que no sea una cuota política, que queremos una Contraloría que sea definitivamente independiente, que exista la cantidad de observatorios, el Consejo de Participación Ciudadana que se ponga a trabajar, porque también el Consejo de Participación nos queda debiendo, ¿no? Que es otro organismo para controlar la corrupción. Pero yo personalmente considero, Olguita, que tenemos que trabajar desde la escuela, desde nuestros hijos, desde un cambio interno de todos los ciudadanos ecuatorianos. ¿Qué es lo que queremos para nuestros hijos? ¿A dónde queremos que vayan nuestros hijos? ¿Qué queremos de este país que les brinda a nuestros hijos? ¿Qué van a hacer nuestros hijos a favor de este país? Pero si estamos pensando como muchos de los padres, o bueno, pocos de los padres que estamos viendo, que hay un jovencito que se cae de la avioneta, por poco muere, y no saben de dónde tiene tanto dinero y comienza a hurgar la fiscalía y encuentran departamentos aquí, departamentos de allá, carros y una cantidad de cosas que muchos de los ciudadanos nos hemos dedicado a prepararnos, a estudiar toda la vida y no hemos pasado de un sueldo digno y sobre todo nos ha permitido vivir una vida digna, ¿no? Una vida digna nos ha permitido vivir, pero sobre todo tenemos que poner mucha atención en que la Asamblea Nacional cumpla con esa ley que el pueblo votó en las 7 veces sí, de que se haga una sanción más fuerte. Olguita, el tema de la corrupción debe ser tratado como se trata al delito de narcotráfico, de una manera con apoyos de organismos internacionales, que llegue a un nivel casi que no reúne las condiciones, pero yo digo el tratamiento debería parecerse a los delitos de lesa humanidad. Que exista una organización a nivel internacional de hacer la persecución, que exista organismos a nivel internacional que colaboren, que faciliten, que desde estos organismos internacionales que se proceda a la recuperación de todo lo que se ha perjudicado al pueblo ecuatoriano. Y generalmente los más perjudicados es la gente pobre, ahorita. Es la gente pobre, es la gente mayormente perjudicada. No nos olvidemos que en el país tenemos un alto porcentaje, un 25% de gente que vive en pobreza, que vienen a ser 4.600.000 habitantes ecuatorianos que tan solo viven con $84 al mes. Esa gente es la más perjudicada. La corrupción perjudica de bien, nos sentemos y definamos qué queremos para el Ecuador. ¿Qué Ecuador queremos dejar a nuestros hijos? Y nietos también, ahorita. Sí, efectivamente, Carlitos, cuando usted habla precisamente de todo lo que significa el aparataje público, las funciones del Estado, ¿no? Las funciones del Estado me refiero al Ejecutivo, al Legislativo, al Judicial
A partir de eso se comenzaron a crear otro tipo de organizaciones, el tema de la participación ciudadana y el hecho de que está la Contraloría por otro lado. Cada una de ellas, en la parte judicial sobre todo, en la parte ya de la judicatura y lo judicial, se ha visto tanto que la policía, y usted que ha estado pues inmerso en este ámbito por tantos años, la policía por un lado atrapa a quien realmente está delinquiendo, pero llegan a los juzgados y en los juzgados estas personas, estos jueces, que es una de las cosas que a mí y creo que a mucha de la gente le toma realmente mucho tiempo en pensar qué es lo que verdaderamente pasa en la función judicial, qué tanto de por encima del bien y del mal están los jueces, que ellos pueden determinar quién es culpable y quién no, y estamos viendo que desde hace mucho tiempo las culpabilidades van en función de cuánto yo tengo para poder ofertar. Es algo que es impresionante y que en otros casos se han hecho juzgamientos o se han hecho seguimientos en las madrugadas. ¿Cuáles son realmente por qué se da todo este tipo de situación? ¿No es parte de un esquema de corrupción también esa actuación que no es transparente dentro de lo que en función pública se debe generar? ¿Cuál es o sea, qué es lo que son? ¿Son semidioses estos jueces que nadie les puede decir absolutamente nada y que ellos actúan finalmente porque nadie más está por encima de ellos? Olguita, hay un dicho que a mí personalmente no me agrada, porque ese es un manejo que lo hacen desde un accionar de falta de ética, es un principio de corrupción que dice, echa la ley, echa la trampa. No, echa la trampa. ¿Ya ha escuchado usted eso, Olguita? Bueno, los amigos que nos están escuchando, y un saludo a todas las personas que nos están viendo. En el tema de los ciudadanos comunes está hecho, se dice esto, hecho la ley, hecho la trampa. Usted va a escuchar hasta de los propios asambleístas, de los abogados, ¿sí? de mis colegas, pero tenemos muchas falencias en el sistema judicial ecuatoriano. Desde el hecho que fue cooptado, ha sido cooptado por muchos gobiernos, se ha puesto a los presidentes, a los vocales, a los miembros de las cortes a dedo, con mucha apego al gobierno de turno. Eso permite que exista corrupción. Mira, Olguita, ¿qué es lo que dice el Fondo Mundial, el Fondo Económico Mundial, en el tema de que alrededor de 2.6 billones cuesta la corrupción en Latinoamérica? 2.6 billones. La corrupción en el mundo. ¿Qué dice el Fondo Monetario Internacional? 1.5 billones de dólares cuesta por los casos de corrupción y extorsión. De eso dividamos cuánto se lleva el juez, el fiscal, el policía, cuánto se lleva toda la gente que está metida en ese tema. ¿Sí? Lamentablemente todos vemos, todos conocemos, pero al momento que usted quiera hacer una demanda, una denuncia, es muy, muy delicado. Tiene que llenar que de pruebas. Un ciudadano común no tiene la capacidad de estar sacando pruebas. Hay alguna gente que lo hace porque tiene la posibilidad, pero un ciudadano común no puede. Los periodistas tienen la posibilidad, ¿no? Los periodistas que dedican a estos temas tienen la posibilidad porque es una tarea ardua de inteligencia de hacer. Pero se requiere realmente cambios en todo lado. El Ecuador, por donde ponemos el dedo, brota pus, Olguita. En todas las instituciones, creo yo, con el respeto, no quiero afectar a nadie, pero considero de que nadie en el país, ninguna institución se libra de acciones de corrupción. Donde usted va, alguien que véngase mañana, que véngase pasado, que no puedo, que es para hasta cuando usted se vea, tome para las colitas, ya, véngase en una horita. Sí, o sea, ese sistema que maneja el Ecuador, ¿quién ha cambiado? No ha cambiado nadie. No ha cambiado nadie. Vemos que al policía que comete un error, el ciudadano comete alguna, vea, amiguito, no sea malito, ayúdeme, que para las colitas y que no sé qué, que no sea mala gente, tome. Al vigilante de tránsito, vea, amigo, que no sea mal, lo mismo, tome.
Entonces, no es únicamente las instituciones, somos también los ciudadanos, porque esto es de parte. Así es, Carlitos. De acuerdo. Nos estamos quedando un poco cortos del internet, no sé qué está sucediendo. No sé si me escucha, Carlitos. Hola, hola. Hola, hola, No es amigos. de que son los ecuatorianos. Aquí estamos. Ahí hubo como una Olguita. interrupción. Aquí estoy. Sí, sí. Una pequeña interrupción. Y Sí, bueno, no, sí, efectivamente, siempre cuando estamos en nuestra actuación, efectivamente, si nosotros podemos hacer un análisis diariamente en los diferentes aspectos en los que nosotros nos movemos dentro de la vida diaria, hay situaciones que van generando precisamente esas cuotitas pequeñas de un síntoma, digamos, de que podemos llegar a un punto de corrupción. Y el ciudadano como tal, claro, tenemos que empezar también a reaccionar un poco respecto a aquello. Voy a mencionar ahorita, Yolanda Plasencia dice, lamentablemente la corrupción invadió el país, entonces ahora la gente se está cansando y piden justicia, y se ve en redes sociales que se implemente la cadena perpetua o la pena de muerte, y la desesperanza de la gente nos obliga a tomar la justicia por propias manos, que es precisamente lo que ha pasado en algunas otras poblaciones, que donde ven que ya se exacerba toda esta situación, hace pues que la gente tome justicia por su propia mano, cosa que tampoco pudiéramos llegar a esa barbarie, porque eso es como retroceder todavía más, ¿no? Retroceder en un hecho en el que al final queda igual. Mira usted, por ejemplo, el caso de Pozorja y aquella situación que se dio. ¿Y quién ha dado alguna muestra? ¿Qué pasó con eso? No se sabe qué es lo que ha sucedido. Por otro lado, también hay otra situación que es precisamente en las, por decirle, una alcaldía, un municipio, un GAT municipal. En la actualidad, eh, los concejales los concejales ya tienen una dieta que es un recurso mensual bastante importante, que ya a ellos no los deja actuar tampoco. Y ya no están siendo tan prolijos como deberían de ser, porque son quienes legislan, quienes crean ordenanzas, quienes hacen todo ese aparataje legislativo para que pueda ponerse en práctica dentro del accionar municipal. Esa situación que se va generando también, ese no querer actuar en un momento determinado porque me quedo sin la posibilidad de estar en este puesto, eso también no ha originado de alguna manera el ser convidado de piedra dentro de la institución pública, en donde solamente hacemos es ir y decimos, sí, queremos hacer esto, aunque no sepamos qué. Ha pasado, está pasando y hace que retrocedan las acciones dentro de los diferentes municipios. Pasa y pasa bastante, pero como usted dice, son temas que casi no se hablan, porque todo el mundo, todos tenemos de una manera u otra miedos a que vayamos a ser juzgados por esa autoridad o porque tengamos que en algún momento, como dicen, ¿no? En la casa o sea, que no podemos en un momento determinado decir o hablar algo porque de pronto en algún momento vamos a necesitar de ese lugar. Y no queremos ser mal vistos porque porque hemos tachado con el dedo una situación que no está bien. ¿Qué pasa en esas circunstancias? Porque siempre el ciudadano tiene que perder, tiene que quedarse callado, no tiene que decir las cosas para no poder ser visto después mal visto por la autoridad, que cosa, tú no me apoyas, yo no te voy a ayudar en nada. Él no me tiene que ayudar, esa autoridad no me tiene que ayudar, esa autoridad está puesta allí para que nos ayude a todos nosotros. ¿Cómo entender eso de la parte política y del ciudadano que tiene que saber qué pedir y de qué manera hacerlo para que eso verdaderamente surte efecto? No nos olvidemos de que en la política ecuatoriana existe el sistema clientelar. Una vez que llega la persona que ganó en las elecciones, recoge a toda la gente que hizo los aportes, que estuvieron, que facilitaron los vehículos, que pegaron las pancartas, las pegatinas, y estuvieron gritando, aplaudiendo y todas esas cosas.
un puestito. Pero no es que llegan a ese puestito porque van a colaborar en beneficio de la ciudad. No es que llegan a colaborar en beneficio de la provincia o del país en sí. Lo que llegan es muchas de las veces a ver qué me corresponde, a recuperar las cosas que nos toca recuperar. Y yo sigo en el tema de la corrupción, porque los partidos de los movimientos políticos, de acuerdo al texto que hice referencia al inicio de este estudio que realiza una universidad de Estados Unidos de lo que es la política en el Ecuador, determina que el semillero, mire, qué grave y qué duro, ¿no? Que el semillero de la corrupción está en los movimientos, en los partidos políticos y en los movimientos políticos que mantienen el país. Qué grave. Entonces, yo creo que hay que hacer un análisis mucho más amplio, Olguita, y poder ir determinando, o sea, así nos llenemos de pus las manos, del cuerpo, pero tenemos que ir detectando todo dónde están esos problemas. El hecho de haber recorrido el país de Olguita, sí puedo hablar con cierta propiedad, porque he estado de comandante en muchas provincias. Las poblaciones pequeñas de las ciudades pequeñas o los cantones tienden a ser muy silentes. No es lo que pasa en Guayaquil, no es lo que pasa en Quito, no es lo que pasa en Cuenca, que existen voces que están protestando. Mire, el trabajo de buenos periodistas, detienen a un presidente corrido fuera del país, detienen a un vicepresidente preso, salieron 2 vicepresidentes, están asambleístas destituidos, están asambleístas presos, están alcaldes observados, todas las autoridades que usted se puede imaginar, por el trabajo de periodistas y de una fiscal. Yo sí apuesto que la fiscal está haciendo un buen trabajo ahorita. Apuesto en esa fiscal. No quisiera que nos vaya con los ciudadanos ecuatorianos, pero apuesto que está haciendo un buen trabajo. Cuando se reúnan un buen grupo de ciudadanos a trabajar y a obrar como están haciendo esos valientes periodistas, vamos a poner detrás las rejas a muchos, pero con el apoyo de una justicia verdadera, con el apoyo de una función judicial independiente, de una Contraloría independiente. Pero si le ponemos a los mejores arqueros a que estén en la Contraloría, a que estén en las Cortes, a que estén en la Fiscalía, cosa que ya vivimos del gobierno anterior, tenemos que dejar de ser silentes los ciudadanos que habitamos en las ciudades como estamos acá en Salinas, en Santa Elena, en Libertad, en Machachi, donde sea, de las poblaciones pequeñas. Tenemos que estar exigiendo trabajo. No importa que se nos pongan enojados los alcaldes. No importa, porque ellos dependen de nosotros. Ellos están en ese puesto para nosotros y por nosotros. Alcaldes, prefectos, asambleístas. Necesitamos una asamblea que también, porque no nos olvidemos, estamos dejando la asamblea a un lado. La asamblea es una entidad que también realiza actividades de control. Pero ¿qué actividades de control vamos a pedir que ellos realicen? Si vemos que una cantidad de asambleístas están metidos en problemas de corrupción, están metidos en repartos, han metido mano en hospitales, han metido mano en compras. Entonces, yo creo de todo lo malo, Olguita, de todo lo malo que está pasando con este COVID-19, estamos viendo la radiografía de lo que es nuestro país. Esperemos que mantengamos ese espíritu, esas ganas de querer hacer algo, ya no permitir más de que se nos burlen a los pueblos, a los ciudadanos ecuatorianos. Los ciudadanos no estamos únicamente para dar un voto. Eso hay que hacer es entender a los candidatos o a los cuasi candidatos que ya veo que están por ahí. Hay que hacerles entender que ellos dependen de nosotros. Nosotros no somos únicamente para darles el voto y que ellos hagan lo que les da la gana cuando están en la función. Por este recorrido que le mencionaba Olguita hace un momento, de haber recorrido el país y haber elaborado en muchas de las provincias, hay una especialidad de los gobiernos seccionales municipales, hacer parques. Pero si nos preguntamos del hacer parques, ¿cuál es el sentido? Yo sé que no les va a gustar a muchas las personas. El hacer parque no requiere de mucho trámite. Usted hace inversiones de 300, 400, 500 mil dólares y le sale rapidísimo la autorización para la construcción de parques. ¿Y dónde le queda una buena cantidad de dinero? A toditos los que metieron mano, al constructor, a la autoridad, a los concejales, a todos les queda dinero. ¿Sí? Si nosotros nos ponemos a ver la cantidad de parques que se han hecho como gran obra, y lo vamos a poner, mire, una ciudad pequeña que carezca de alcantarillado, pero tienen unos parques hermosísimos, ¿no?
tiene piscina, tiene un parque acuático. Mire, Olguita, solo como ejemplo le voy a poner lo siguiente. En el mes de marzo estuve haciendo un recorrido por el país y me tocó entrar a Salinas de Bolívar. En esa ciudad, en una ciudad pequeña esa, si nos vamos a ver otros cantones, no tienen alcantarillado. Más que nada los cantones de la costa y del oriente, no tienen alcantarillado, no tienen veredas. Entonces, tenemos... Ahorita, ¿qué pasó? Buenas tardes. No sé, creo que nos están saboteando. Nos están saboteando. Los amigos del socialismo del siglo XXI capaz que son. Bueno, no sé, no estamos hablando de una persona en particular ni un movimiento o partido político en Estamos específico. generalizando, Norguita. Pero yo creo que estamos generalizando porque es un tema que no solamente pasa en toda América Latina, en América como tal, o sea, y eso es penoso decirlo porque no se trata de que tengamos que ser todos iguales, porque no somos nosotros precisamente esa isla en la que todo se maneja de una manera consciente, sin corrupción, que todo tiene sus servicios bien establecidos, etcétera. O sea, es a lo que debemos de procurar, no ser uno más de los que están haciendo las cosas mal. Y es precisamente lo que nosotros tratamos en esta conversación, lo que queremos es un poco avivar esa necesidad primero de saber qué es lo que queremos y de qué manera lo queremos, de que saber que una persona que está liderando cualquier institución pública tiene todo un reto y una oportunidad de oro en la cual todo eso que dice que es como persona lo pueda plasmar y dejar sentado en una población, en una comunidad, en donde se le pueda reconocer verdaderamente ese ímpetu de querer trabajar. Trabajar para otras personas es difícil dentro de la función pública porque es unir varios criterios. No todos van a estar de acuerdo, no todos tienen las mismas necesidades, no todos piensan que eso que se les va a dar, por ejemplo, el parque es lo necesario. Sí, van a decir, está bonito el parque, pero yo no tengo agua en la llave, yo tengo todavía letrina, yo todavía no tengo acera ni bordillo y cuando llueve pues se me convierte eso en un lodazal y no puedo caminar. Pero sí, está bonito el parque. Yo no digo que no se haga el parque, a lo mejor es una necesidad que incluso por colaboración, por gente que quiere aportar y apoyar a una ciudad, de seguro el parque va a venir como una acción precisamente de ayuda y beneficio del sector privado, como en algún momento se hizo incluso en Guayaquil. Cada parque tenía una institución privada haciendo de administrador para poderlo mantener. No es lo prioritario precisamente es eso, los servicios básicos, que incluso dentro de los servicios básicos ya hemos visto en esta pandemia que en la parte de la educación no ha podido continuar por falta de ¿qué? Del internet, que se convierte esto ya no en un tema de lujo para las personas que tienen un buen teléfono y una buena conexión, se ha vuelto una necesidad incluso para educar. Entonces, son temas prioritarios que se tienen que ir precisamente tomando en consideración y que es lo que vemos que no se lo toma en cuenta, no se lo considera. Entonces, ¿cómo ir, para ir un poco, hemos hablado de esta situación que verdaderamente molesta y antes de continuar vamos a saludar también a Irlanda Loor desde Inglaterra que nos está saludando y Annie Castro que está desde México. Annie, espero te encuentres bien. Sé que no estabas en la ciudad en la que se generó este sismo, pero en todo caso en México pues viviendo este terremoto que se generó ahora en la mañana y que nos ha tenido en alerta de tsunami a todo el sector costero del Océano Pacífico. Realmente, Annie, nuestro saludo y abrazo solidario por todo lo que está pasando por allá. Él es ecuatoriano, pero en este momento se encuentra en México. Pedro Lazo, que él está en Estados Unidos y como ves, Carlos, estamos conectados con gente que verdaderamente está quiere saber
cómo contribuir, de qué manera, que ellos están contribuyendo cada uno desde sus espacios, pero cómo nosotros podemos traer ese sentimiento patriótico, porque ya también tiene que ver con un sentimiento patriótico, es el Ecuador. La institución pública son las instituciones más nobles que existen, pero lamentablemente están dirigidas por personas que no tienen una conciencia en algunos de los casos, en muchos de los casos, no tienen una conciencia ciudadana. ¿Cómo hacer que la población y todos nosotros no nos volvamos a equivocar y que cuando lleguemos al lugar realmente podamos ejercer un trabajo para lo cual es creada esta institucionalidad, ¿no? El ayudar a los demás. Yo creo que tenemos que volver a tener un nivel de políticos como en algún momento lo tuvimos. Y permítame hacerle una pequeña anécdota de cuando era un niño, ¿no? En mi casa se respiraba política, porque el primo hermano de mi padre era un político muy conocido en aquel entonces, un velasquista, y mi padre no había televisión todavía, o por lo menos mi familia no teníamos para acceder a una televisión. Y llegábamos en la radio Philips, una radio Philips que teníamos, papá prendía y escuchábamos los debates de aquellos congresistas de aquel entonces. Yo niño me acuerdo nombres. Mire, estaba el señor Galo Plaza, estaba el señor Córdoba, estaban, bueno, muchas personas, y eran verdaderos debates. Verdaderos debates, verdaderos personajes, gente capacitada que están en las páginas de la historia del Ecuador. Pero ahora dígame, ¿qué nivel tenemos de asambleístas representándonos al pueblo ecuatoriano? No hay. Entonces, ¿la culpa es de ellos? No, ahorita, la culpa es de nosotros. Cuando dejemos de votar porque es alto, es guapo, tiene la cara de bravo, no. Hay que saber el tipo de persona, si está o no está preparada. Pero también aquí tenemos que exigir a las universidades. Las universidades, ¿qué nivel de profesionales nos está dando? Mire, tenemos un Estado que exige la preparación. Sí, de acuerdo, la preparación exige, y debemos nosotros también ser exigentes. Pero ahora, para usted acceder a un puesto y ganar un poco más, necesita tener el título de cuarto nivel y lo ofertan por todo lado los títulos de cuarto nivel. En realidad, están las universidades nacionales e internacionales entregando un buen producto a las personas que acceden al cuarto nivel, sea el PhD o el doctorado, sea la maestría, cualquiera de esos títulos de cuarto nivel. Están entregando, la gente accede porque quiere mejorar su condición humana o porque quiere mejorar su bolsillo. Tenemos que partir. Hay muchas personas que conozco que hacen honra a su título de cuarto nivel, pero hay otras personas que le hacen honra únicamente hasta cuando lograron ingresar el título, subieron su sueldo y hasta ahí llegaron. Y siguen las acciones maldadas. Yo creo que tenemos que volver a ese nivel de políticos. Tenemos que pedir que los partidos políticos, que existan pocos. ¿Por qué tanto movimiento? Tenemos que hacer un cambio absoluto en el Código de la Democracia. Miren, ahorita, ¿qué es lo que dice el Contralor contra varios funcionarios del departamento encargado de las elecciones, del Consejo Nacional Electoral? Ajá. ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Están trabajando por la democracia? Si es que podemos hablar que hay democracia en el país, o están trabajando para un gobierno o para un candidato, o para un expresidente. ¿Para quién están trabajando? Tenemos que exigir eso. Y en nuestras narices hacen lo que les da la regalada gana. Y nosotros, bien, gracias. Claro, hay ciudadanos que protestamos, pero más allá de eso, ¿qué más tenemos que hacer? Yo creo que es hora de reunir las buenas voluntades, las gentes que están en capacidad, las gentes que no tenemos mancha, ¿sí? Algún pecadito habrá, si no, ya estaría ahí en el Vaticano, ¿no? Colgado ahí entre tanto santo, estaremos muchos, pero no, o sea, algún pecadito de ver, pero por lo menos de acá, de pedir, de reclamar,
de lo que los candidatos sean, que estén en condiciones óptimas como para poder representarnos. Que no sean el bla, bla, bla y ahí nomás queda. Que no sean los expertos en tarima. Lo que necesitamos es intelectuales, gente preparada, gente que conozca. Que necesitamos técnicos. Si es que van al tema de agua, que vayan técnicos que conozcan el agua. Si van al Ministerio de Obras Públicas, que conozcan pues de lo que son las carreteras, los aeropuertos, lo que es el transporte. Pero estamos viendo que en la gestión de riesgos le ponen a una profesional que es parvularia. ¿Qué tiene que hacer una profesional parvularia en gestión de riesgos? Ahí están los problemas, miren, ahí está el problema lo que el país está viviendo ahorita. Entonces, definitivamente la corrupción afecta a todos los estamentos del Estado. Afecta a la seguridad, afecta a la pobreza, afecta a la sociedad, afecta a todo. Afecta a todo. Claro, exactamente. Antes uno cuando hablaba de un presidente era el estadista, la persona con todos los conocimientos y con todas las posibilidades de resolución. ¿Qué pasa en la actualidad? Ya no podemos hablar de una misma cosa, ¿no? ¿Qué pasa con el tema de la Constitución y las políticas públicas aterrizadas en el territorio, por ejemplo? ¿Qué pasa con el hecho de la aplicación, sobre todo, de esas políticas públicas? ¿Cuánto de aquello verdaderamente ha empezado a trabajarse a partir de empezar a aterrizarlas en la educación, en la salud, en la movilidad, en el medio ambiente? ¿Por qué en un momento determinado nos conformamos con lo que bien pueden hacer personas, como bien usted dice, gente que llega a los ministerios y que de paso en los últimos tiempos se fueron como carrusel las personas, pasando de un ministerio a otro y cuando ya no terminaban de cumplir con sus temas, se iban a una embajada, se iban a un consulado, agregados de negocios y nosotros cuando sabíamos era que estaban de vacaciones en otro país. ¿Por qué? ¿Y por qué como ciudadanos nosotros hacemos de eso, hacemos uso y usufructo? Porque a mí me pueden ofrecer lo que quiera, pero está en mí saber si efectivamente esa labor que voy a cumplir verdaderamente me va a significar desde mi punto profesional un trabajo para los ciudadanos. ¿Qué es lo que está sucediendo entonces dentro de todo este ámbito donde no aplicamos ninguno de los temas que están por desarrollarse, por hacerse? Y claro, tenemos que agradecer el hecho de que al menos que no nos miren mal, porque si a lo mejor vamos y preguntamos algo y no está dentro de la línea de lo que ellos pretenden hacer, entonces nosotros podemos llegar a ese punto, pero no, tenemos que, como bien le decía, callarnos en muchos de los casos para no entorpecer la labor y no ser mal vistos. Es lo que le pasa al ciudadano en general común cuando lamentablemente no puede reclamar ni tampoco activar algo que verdaderamente sirva para todos. ¿Qué pasa con esas políticas públicas? ¿Por qué al final de cuentas no se aterrizan en los territorios? ¿Por qué la transparencia de la comunicación en diferentes municipalidades no se da? ¿Quién tiene que corregir todo eso? Bueno, Olguita, tenemos una constitución que lo construyeron con bombos y platillos, que dijeron que era una constitución que duraría 300 años. No podemos decir que todo está malo. Sí hay cosas buenas en la constitución actual, pero fue elaborada como un buen sastre, fue hecho exactamente para un cuerpo que lo pedía, que se llamaba Revolución Ciudadana. No nos olvidemos que con ese abuso que se dio, se persiguió a muchos ciudadanos, se persiguieron a muchos ciudadanos, se encarcelaron a muchos ciudadanos, y no está el problema en la Constitución, está en el problema de cómo lo manejan y cómo cooptaron todo el poder. Si el Estado ecuatoriano nos debe garantizar, porque el Estado ecuatoriano es el que garantiza, y ¿qué es lo que dice el artículo 3, numeral 8 del Estado, de la Constitución? Permítame, el Estado garantiza a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, ¿sí? Garantiza la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. La Constitución lo dice clarito en el artículo 3, numeral 8. Estará cumpliendo. No es únicamente decir que se va a hacer una cirugía profunda o una cirugía delicadísima para salvar.
no se ha hecho tal cirugía, cuando tenemos las herramientas. En la misma Constitución manifiesta que son delitos que no prescriben. El peculado, está el cohecho, la concusión y está el enriquecimiento ilícito. Son delitos que deben ser perseguidos y que no tienen, están para todo un rato, ¿sí? Pero no pasa de eso. Si el Estado nos está indicando que nos garantiza una seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción, permítame hacerle una presentación rapidita de unas pequeñas hojitas que hice para poder explicar de una mejor manera a nuestros amigos. Tenemos la Constitución, la corrupción. Olguita, ¿sí me ven? Olguita. No he compartido pantalla todavía. Comparta la pantalla. A ver, esa parte, permítame. En la parte de abajo. A ver, espérenme un momentito. Estamos en la parte de abajo, ya. Ahí estamos listos, Olguita. ¿Se ve algo? Ahí estamos, sí. Bueno, tenemos lo que afecta a la corrupción al sistema de la seguridad integral del Estado. Pero antes de esto, lo que les había indicado al inicio, miren en qué puesto nos encontramos nosotros del Ecuador ante este análisis que realiza esta ONG. ¿En qué punto nos pone? Estamos cerquita a lo que está Haití, Venezuela, Nicaragua, en el ranking de corrupción y la debilidad extrema en la política anticorrupción que tiene nuestro país. La Constitución, en efecto, para el tema de lo que es la seguridad, lo que les leí el artículo 3, tenemos el artículo 147 que habla de la soberanía, el orden interno, la seguridad pública, las atribuciones que tiene el presidente, que es la de velar por el mantenimiento de la soberanía. Tenemos en el artículo 163 orientado a la seguridad ciudadana, el orden público, al libre ejercicio de derechos y libertades, lo que le corresponde a la Policía Nacional hacer dentro de su misión. El artículo 261, lo que le corresponde a la Defensa Nacional, a la protección interna y el orden público, con apoyo a la Policía Nacional. Tenemos el derecho de las personas y los colectivos y la naturaleza, el derecho al buen vivir, son deberes generales del Estado que nos garantiza los derechos de las personas, la colectividad y la naturaleza. Vamos a encontrar que el Estado nos está garantizando en todo. Personalmente, yo no me siento garantizado por el Estado. Personalmente, no me siento garantizado. ¿Cuáles son, en el artículo 389 continuamos, cuál es la protección a las personas de la naturaleza, el deber del Estado? Y miren, seguimos con el deber del Estado de proteger a las colectividades, la seguridad humana, el Estado garantiza la seguridad a través de políticas y acciones para prevenir las formas de discriminación, la protección integral, que funcionará a través de sistemas especializados, de acuerdo con la ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus principios específicos y del sistema de inclusión y equidad social. ¿Cuáles son los organismos o los sistemas encargados de la defensa y la seguridad? Y vamos a ver cuáles son sus misiones. ¿Y por qué yo hago esta presentación muy rápida ahorita? Porque aquí vamos a encontrar que es una afectación, la corrupción, a la seguridad integral del Estado. El Ministerio de Defensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores y las Fuerzas Armadas se encargan de la defensa e integridad territorial, de la defensa de la nación e integridad territorial. El Ministerio, el del Orden Público, es el encargado, el Ministerio de Gobierno y la Policía Nacional, es la protección y el mantenimiento del orden interno y el orden público, proteger a los ciudadanos ante actos de violencia, delincuencia común, delito organizado, coordinar su actuación con los órganos correspondientes de la función judicial. Tenemos de la prevención todas las instituciones que tienen que ver con el Plan Nacional de Seguridad Integral. Ahí están muchos ministerios, muchos organismos que tienen que velar por la seguridad integral. En el tema de gestión de riesgos, lo que estamos pasando ahora, ¿no? Una pandemia, son ellos los encargados dentro de este sistema. Si hay alguna pregunta, ahorita yo paro y
No, sigamos. Bueno, hay aquí personas, Alberto Pareja, que está hablando sobre proponer a las autoridades educativas implementar la formación de valores morales en nuestras generaciones. Los gremios de la ciudadanía podrían legalmente pedir en los respectivos distritos que correspondan, es una pregunta que hace. Jorge Trejo habla sobre excelente intervención. Enrique Palacios está también viéndonos, Alba Palacios. Alberto Pareja vuelve y dice: los sueldos de los concejales están autorizados por el COTAC o son potestad de los alcaldes incluir en sus presupuestos. Y bueno, son inquietudes que salen a nivel de las personas que nos están siguiendo, y precisamente pues aquí vamos viendo, creo que su aporte con este trabajo es excelente, porque efectivamente van dando cuenta de qué tanto sabemos verdaderamente de cuáles son estos temas que tienen que ser cumplidos desde quienes están gobernando, y qué tanto nosotros podemos pedir que se ejecute eso que se está diciendo allí. ¿Cómo lo tenemos que hacer? ¿Esto de participación ciudadana era quien iba a ver solo los temas de corrupción, o también a fijarse en los temas relacionados al cumplimiento de la Constitución como tal? Justamente quisiéramos saber cuál es la varita mágica para poder transformar. Pero yo vuelvo a insistir, Olguita, se requiere definitivamente de la voluntad política de poder hacer las cosas, de poder exigir a los asambleístas que cumplan con el voto que los ecuatorianos dimos a favor del sí. Y entre esas preguntas era que se legisle específicamente para combatir la corrupción, que se genere un articulado referente a recuperar todo lo ganado estando fuera o dentro del país. Pero vemos que no se ha hecho absolutamente nada. El presidente ha tenido la voluntad de hacerlo, pero los señores asambleístas, bien sentados, dijeron no. Y ahora muévales, ¿quién dice algo? Entonces, considero personalmente, ahorita, de que este tema, los propios ciudadanos, que somos los encargados de subirles a nuestras autoridades, a que se ubiquen en los puestos que ellos han querido estar, y hasta ahí llegamos nosotros como ciudadanos, gracias al voto de los ciudadanos. Pero estar nosotros los ciudadanos respirándoles tras la oreja a los funcionarios públicos, yo creo que eso no es digno. Es lo mismo que a los presos se les ingresa a los centros de rehabilitación social, y ahí sí requieren pues los presos, porque ellos han infringido, ellos han cometido delitos. A ellos sí se les requiere dar una reeducación, hay que darle tratamientos psicológicos. Nosotros estar haciendo eso con nuestros políticos, cuando ellos deberían estar investidos de la capacidad legal, moral y ética, porque es lo que se requiere. Porque lo contrario de corrupción es la ética, pues. Lo que ellos violan son principios éticos. Si es que tenemos autoridades con esos principios, no tenemos por qué estar respirando en la oreja, pues. A nuestros hijos pequeños, de ellos, si estamos nosotros de atrás, haz el deber, aséate, ten cuidado, sales a tal hora y me llegas a tal hora, pero a nuestros hijos en cierta edad. Ya cuando están en una edad madura, ya te he formado y ahora vos estás, ya quedas libre. ¿Por qué tenemos que los ciudadanos ecuatorianos de estar metiéndonos, de estar respirándonos de las orejas a nuestras autoridades? Que sean las leyes de Olguita. Tenemos un código orgánico integral penal. Tenemos la legislación que estamos, o debemos pedir esa legislación a nivel internacional, que a la corrupción se le dé un tratamiento similar como se le da al narcotráfico. Porque, ¿qué es lo que estamos haciendo con la corrupción? Estamos aplicando lo que hace el acupunturista. Yo voy donde el acupunturista y le digo: vea, doctor, me duele el hombro. Ah, ya, agujen el hombro. Vea, doctor, ahora me duele el cuello, por favor, agujen el cuello. Que me duele la espalda, agujen la espalda y ven, te doy unos masajitos. Esa no es la solución. La solución debe ser íntegra, completa, total. No es como dijo el señor presidente, la cirugía mayor, y la cirugía menor no, ni a poner un curita se ha llegado siquiera, ni una fajita de esparadrapo. Y estamos viendo cómo se está destapando todos los datos últimos, solo los últimos desde el mes de marzo en adelante, lo que ha venido pasando en el país. Entonces, los ciudadanos ecuatorianos
Por favor, aprendamos a elegir y no votemos porque canta bonito, porque estuvo en reality show, porque jugó lindo o porque es un payasito que nos hace reír. Por favor. Definitivamente, mi querido Carlitos. Para dejar un mensaje después de todos estos sinsabores, ¿qué tenemos que hacer efectivamente nosotros? Ahorita, como bien dice, ya hay candidatos que están, precandidatos que están por ahí en las calles. No se protegen, les puede dar COVID. Sin embargo, ya están por las calles buscando que la gente se les empiece a unir y empiecen a trabajar. ¿Cómo parar esto? ¿De qué manera paramos a raya esta situación y esperamos el tiempo que sea necesario para comenzar a ver efectivamente quiénes son quién es esa lista, quién es ese personaje que quiere verdaderamente venir y hacer en este país que todo el mundo que dice que está quebrado, que está más quebrado que mandado a hacer? Entonces ya hay personas que apuestan a venir a ¿qué? A terminarlo de enterrar o realmente a resurgir de las cenizas cual ave fénix. O sea, es lo que nosotros tenemos que también ya empezar a poner carácter a esta situación para poder ir parando esa situación, esa ola de gente que se cree en este momento salvador del mundo y a lo mejor no tiene todas las herramientas para poderlo hacer. ¿Cuál es ese perfil que pudiéramos ir generando desde la ciudadanía para ya poderlo poner, digamos, que este ciudadano pueda ir dando cuenta de hacia dónde queremos verdaderamente ir? Ve ahorita, lo que está pasando en el Ecuador no es únicamente en nuestro país. Esto es un problema regional, yo diría global. Más allá de esos candidatos buenos o malos que puedan presentarse, lo que estamos viviendo es un fenómeno social que está impactando al mundo. Y este fenómeno está seguido por algunas doctrinas de algunos filósofos. Le voy a mencionar algunos de ellos y les invito a que lean, por favor. Es a Félix Guattari, Michel Foucault, que ellos lo que están buscando es la transformación de la sociedad, una sociedad abierta. Lo que vemos, lo que ocurrió en Chile, lo que ocurrió aquí en Ecuador el mes de octubre del año pasado, lo que ocurrió en Colombia, lo que se quiere es la destrucción de la sociedad, ¿sí? La deconstrucción le llama Guattari, la deconstrucción social. Y ahí estamos viendo lo que pasa en Chile. Mire lo que está pasando en Estados Unidos. Esos intereses son los que nos deben mayormente preocupar, Roguita. ¿Qué es lo que está pasando con el señor George Soros? Soros es un seguidor de estas doctrinas, de estos filósofos, ¿sí? A nosotros se nos enseñó en cívica que tenemos que respetar la historia, respetar a nuestros antepasados, respetar a nuestros héroes. ¿Qué es lo que estamos viendo? Están destruyendo esos símbolos que son las estatuas. En Estados Unidos están destruyendo las estatuas. ISIS en Siria está destruyendo todo ese conjunto del patrimonio mundial, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó acá? ¿Qué es lo que pasó en Quito, Olguita? Destruyeron el centro histórico. Bueno, afectaron el centro histórico. Afectaron el centro histórico. ¿Qué es lo que está pasando con los organismos, con los movimientos GLBTI, con el proaborto, con todos estos? Son organizaciones que están siendo auspiciadas por, en este caso, vuelvo a repetir, uno de ellos es el señor Soros, ¿sí? George Soros, un ciudadano nacido en un país europeo, de origen judío y ahora es americano, es húngaro, y él es un ferviente seguidor de estas doctrinas y está aplicando. En Chile existen 20 organizaciones que están siendo financiadas por el señor Soros. Acá ya se hizo lo mismo. Lo que sucedió en el mes de octubre del 2019 es la clara muestra. Una sociedad desorganizada. Quieren destruir a una sociedad. Mire, con tantas acciones que pasaron en el mes de octubre, ¿cuántas personas están detenidas? No hay ninguna ahorita. Están con grillete unos 3 o 4, otros están en México. Es porque están haciendo aportes a estas nuevas doctrinas. Eso es y eso nos está afectando al Ecuador, eso está afectando a la seguridad. Mira, Ollita, el tema de la seguridad es tan complejo
que no es únicamente de ponerse uniforme y tener una pistola o un fusil. Hay que hacer análisis geopolíticos, qué es lo que está pasando en la región, qué es lo que está pasando con el narcotráfico. El narcotráfico es el país que más ha sido golpeado por el narcotráfico, por ser parte de la autopista del narcotráfico, es Ecuador. Ecuador no es productor. Ecuador tan solo es una pista de la salida de la droga. El tema de la cocaína es la droga mayormente consumida en el mundo. Es un problema global el de la droga. ¿Qué estamos haciendo nosotros como Estado? Entonces, este destruir de la sociedad, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? En que van a romper los principios, se inculca un irrespeto a la iglesia, cualquier creencia religiosa que tenga el ciudadano en común, que se respete, porque así nos enseñaron a nosotros a respetar, pues, ¿no? Pero ahora vienen estos movimientos a decirnos que todo lo que se ha hecho está mal hecho y tenemos que destruir. Entonces, la deconstrucción de las sociedades está cumpliéndose. Yo creo que tenemos que poner cierto empeño, hacer a los ciudadanos conocer de estas acciones y de alguna manera ir reaccionando y decir, ya basta, hasta ahí nomás. Construyamos un nuevo Ecuador, dejemos como legado a nuestros hijos, a nuestros nietos, un Ecuador en paz, un Ecuador en desarrollo y un Ecuador en una verdadera democracia, como, claro, es un sueño, pero digamos el término que deberíamos aplicar. Bueno, no, yo me uno a ese sueño, si es que es un sueño que se vuelva una realidad verdaderamente, y yo quiero agradecerle mucho el hecho de habernos compartido todos estos pensamientos y sobre todo este hecho de que es posible construir un nuevo país. Es posible hacer que se cumpla con todo lo que está escrito y que es lo que nosotros tenemos que hacer precisamente como ciudadanos, el de ponernos ya también la camiseta de Ecuador y decir, independientemente en el sitio en donde nos encontremos, ya basta, pero ya basta desde el hecho real y cierto de que tenemos que llegar hacia esas urnas y hacia esas futuras elecciones y hacia esos diferentes espacios con propuestas. Tenemos que analizar propuestas y ver que efectivamente a partir de propuestas podamos nosotros realmente elegir y hacer que se elijan a las mejores propuestas que hayan en este país. Muchísimas gracias, Carlitos. Bueno, nos hemos excedido, nos hemos pasado la hora, pero realmente sé que tiene muchas otras cosas más que comentarnos y de seguro en algún otro momento vamos a tenerlo aquí en Conversaciones Frente al Mar, y quiero agradecerles a todos quienes han estado siguiéndonos en esta tarde, del aporte que han hecho cada uno y de los saludos también que han realizado. Un señor Salomón ha hecho, dice, realmente, sí, es un señor, creo, ¿no? Apellido Salomón. Iriam Salomón Rivera dice, realmente es un líder el coronel Fiallos. Y yo creo que sí, de hecho, tenerlo acá en Salinas, en Santa Elena, que esté liderando también otros aspectos en otros espacios dentro del país, eso pues hace que verdaderamente tengamos la fe y la convicción de que hay cosas que podemos cambiar. Muchísimas gracias a todos y los esperamos el día jueves en nuestra próxima entrega de Conversaciones Frente al Mar. Ya estaremos anunciándolo en el periódico El Costanero por Facebook Live. Que tengan una buena tarde y buena noche y hasta pronto, querido Carlitos, y gracias una vez más por acompañarnos. Gracias a usted, Olguita. Gracias. Saludos a todos. Buenas tardes. Buenas tardes.